A cada uno de ustedes, bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a continuar con nuestro tema de esta semana. Y creo, hermanos, que esta tarde podemos hacernos una gran pregunta. Y sobre ella podemos girar por la gracia de Dios en nuestra reflexión. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de Satanás al querer abusar y utilizar el abuso como un arma poderosa en el conflicto? No sé si me pudieran conseguir el micrófono inalámbrico, le agradecería. Apreciados hermanos, gracias. Apreciados hermanos, permítanme iniciar esta tarde diciéndoles que Satanás abusó de Jesús en la manera más vil y jamás podrá superarse el abuso que Jesús fue sometido durante su ministerio terrenal. Toda la historia de Jesús es una historia de abuso, desde su cuna, desde antes de su nacimiento. Satanás se dedicó con su mente maestra y dedicada al mal a hacer de la vida de Jesús un imposible. Y eligió un arma, abusar de Jesús en todas las formas posibles. La gran pregunta, ¿cuál era el objetivo de Satanás? Apreciados hermanos, por eso toda terapia para el abuso debe venir de la cruz del Calvario. Cualquier otra terapia que no venga de la cruz del Calvario es falsa psicología. En el libro de Isaías, el capítulo 53, un capítulo extraordinariamente maravilloso, una perfecta homilía acerca del abuso. El profeta Isaías abrió desde mucho antes de que Jesús viniera este escenario perverso al cual Jesús sería sometido durante su ministerio terrenal. Nosotros leemos de la siguiente manera, Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5 y versículo 7. Gracias, mi hermano. Dice la palabra de Dios, despreciado. Aquí comienza la lista. Una lista interminable. Podríamos pasar horas leyendo en la Escritura la dedicación cuidadosa, detallada, minuciosa, perversa, sutil de Satanás en la persona de Jesús. Y deberíamos encontrar en Jesús nuestro sustituto, nuestro garante, nuestro salvador y nuestro sanador ante el abuso. Despreciado. Satanás sabe qué es el desprecio. El desprecio es un abuso emocional. Y los psiquiatras, los neurólogos han encontrado que la misma área del cerebro dedicada a registrar el dolor emocional es esa misma área a través de la cual nosotros somos estimulados en todo tipo de dolor, a tal punto
de que muchos analgésicos que se usan para el dolor físico han resultado en ciertas terapias a personas con dolor emocional, pero algo ha asombrado al mundo de la ciencia. El hombre olvida más fácil el dolor físico que el dolor emocional. Muchos de nosotros no hemos podido olvidar algo que nos pasó en nuestra niñez. El abuso que cometieron mis padres, el abuso que cometieron mis tíos. Se nos ha olvidado los dolores de muela, se nos han olvidado 10,000 dolores físicos, pero el dolor emocional ha quedado perennemente. Por eso Satanás ha dicho: voy a utilizar con Jesús y con el hombre el abuso. Y aquí comienza, hermanos, despreciado. Jesús fue ¿qué? Pero además de despreciado, dice desechado. Uy, hermanos, cada uno de nosotros que siente, que sufre de abuso, debería encontrar en Jesús un tipo semejante de abuso en la misma área, porque Jesús fue abusado en todo. Como dice el apóstol Pablo, fue tentado en todo. Y cuando nosotros le hacemos una exégesis a esa palabra, podemos entender que no solamente fue tentado como tentación, sino abusado como abuso. Y aquí comienza Isaías 53 en una homilía sobre el abuso, despreciado, y además de despreciado, ¿qué fue? Desechado. Hermanos, ¿a usted lo han despreciado? Uy, eso duele. ¿Lo han desechado? Duele. Y duele por años. Y olvidamos el dolor físico, pero no olvidamos el dolor del desprecio y del desecho. Pero escuche, varón de dolores. Como dijo Isaías, uy, varón de dolores. Y ahora agrega. ¿Qué agrega el versículo? ¿Cuál fue la experiencia, la especialidad de Jesús? Experimentado en quebranto. ¿Cuál era la especialidad de Jesús? El abuso, ser abusado. Podríamos pasar semanas hablando de este tema. Y como que escondimos de él su rostro. ¿Han escondido de usted el rostro? ¿Ha ido usted por algún lado y cuando quiere saludar a alguien, él retira la cara y sabiendo que lo conoce, no lo conoce? ¿Su hijo quizás? ¿El pastor de la iglesia? ¿Cuánta alegría me dio ahora sentado ahí, mirar hacia el pastor y ver al pastor con una sonrisa saludarme y decirme bienvenido? Bendito sea Dios. Pero ¿qué tal lo contrario? Que yo oculte el rostro. ¿Cuántas veces me han ocultado su rostro para no saludarme? Pero esto es el comienzo. Escuchen, hermanos. Menospreciado. Y es que usted dice, es que cuando niño a mí me menospreciaron. Jesús, compare su abuso con el abuso de Jesús y no tiene comparación. Y algo más, Jesús no tenía por qué ser abusado. Yo de pronto sí, pero Jesús no. Y Él se sometió al abuso para ser mi ejemplo en el abuso. Jesús es nuestro ejemplo en el abuso, porque Él fue abusado en todo, mas enmudeció, cayó, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Jesús venció el abuso para ofrecerme su victoria a mí en esta tarde y decirme, no te preocupes, yo sufrí más que tú y mi victoria es tu victoria. Pero eso no es todo.
Eso es apenas el comienzo. Escuchen, hermanos. Menospreciado, y todavía le agrega Isaías, no lo estimamos. Oh, hermanos, yo no sé, yo por lo menos, yo trabajo sin plata, pero sin cariño, si no le hago nada. Hasta sin plata trabajo, pero sin cariño no. Sin cariño me vuelvo como las mulas. ¿Ustedes han visto las mulas, los animales? Se paran en las de atrás y no las mueve nadie. Yo he dicho, por las malas no. Y Jesús es el ejemplo perfecto para nosotros en esta noche. Menospreciado. ¿Y no lo qué? Seguimos leyendo. Sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. El Calvario, apreciados hermanos, es el testimonio de la mayor expresión de vileza. Un Dios amando al mundo y dando su vida por un mundo que no conocía el amor, sino el odio y el desprecio. Y Jesús muriendo por ese mundo. Isaías hace una comparación, dice, qué interesante. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros, en lugar de eso, lo tuvimos por azotado. Lo herimos y lo afligimos. Y pensábamos que era Dios el que lo estaba haciendo. Y ahora escuchen. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Fue qué? ¿Usted ha sido herido? Por eso decía yo, Jesús sin culpa. Nosotros a veces provocamos muchas cosas. Es correcto, no es correcto, pero Jesús no provocó ninguna. Y Él dice el versículo, Él, ¿qué dice, hermanos? Herido fue por nuestras rebeliones. Y una palabra que yo no entiendo, porque yo he usado muchas veces un molino. El molino descompone, tritura, acaba con la forma. Y Isaías, por la inspiración del Espíritu Santo, no encontró otra palabra para describir el abuso de Jesús y dijo, molido fue por nuestros pecados. ¿Usted ha sido molido? Nosotros no hemos conocido sino muy poco del abuso en comparación con el abuso de Jesús. ¿Seguimos, hermanos? ¿Qué dice? Para darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora dice el versículo 7, angustiado él, afligido, no abrió su boca. ¿No qué? Ante el abuso, Jesús cayó y murió. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Vuelve a repetir. ¿Usted abre la boca cuando lo abusan de usted? Esta mañana mirábamos lo peligroso que es una bestia peleando con otra bestia. Y Jesús sabía que ante las bestias lo único que había era que callar y entregar su vida a la justicia de Dios. Lo más insoportable hoy, dice la psiquiatría, es la injusticia.
Uno puede aguantar muchas cosas, pero ante la injusticia cualquiera se rinde. Y Jesús fue sometido al trato más injusto y él enmudeció, cayó, no abrió su boca. Pero Jesús venció por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, vuelvo a la gran pregunta de esta tarde. Quisiera tomar versículo tras versículo. A Jesús dice, lo escupieron. Hermanos, yo he pasado horas leyendo estos versículos y he sentido el dolor más inmenso. He llorado estudiando esto. El deseado de toda la gente, pastor, dice que los ángeles estudiarán por la eternidad este tema. Los ángeles, dice el deseado de toda la gente, estudiarán por cuánto tiempo el tema del abuso de Jesús. ¿Cuánto? ¿Cómo es posible que Dios haya descendido, se haya hecho hombre y se haya permitido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el más grande de todos los abusos de la historia? Hermanos, Jesús, lo digo con inmensa y profunda reverencia, Jesús fue abusado sexualmente. La Escritura dice que quitaron su ropa, lo desnudaron. Eso es abuso sexual, ¿o no? Yo sinceramente, mi imaginación, que es mucha, no quiere entrar en esos terrenos para imaginarme hasta dónde fue el abuso al cual Satanás quiso someter a Jesús. Pero la gran pregunta, y repito antes de pasar a eso, la gran pregunta es, ¿para qué Jesús se sometió a eso? ¿Por qué? ¿Y por qué Satanás sometió a Jesús a eso? Son dos preguntas. Jesús se sometió a ese trato de abuso porque Jesús quería ser mi salvador personal. Y para él salvarme, él tenía que entender en su experiencia personal cuál era la profundidad del dolor del abuso. Y Jesús, hay un himno que me encanta como dice, él conoce nuestro llorar. Hay cosas que solamente se entienden con ojos que han llorado. A mí me pueden hablar de lo que es perder un hijo y yo jamás lo entenderé hasta que pierda un hijo. Entonces empezaré a entender qué es perder un hijo. Y Jesús aceptó para ser mi garante y para que yo pueda esta hora decir, Señor, voy a entregarte mi abuso en tus manos de amor para que tu victoria sea una victoria en mi vida. Pero hermanos, escuchen. Los ángeles, ¿cuántos años van a estudiar este tema del abuso en la vida de Jesús? Y el Señor me pide a mí hoy que yo lo estudie. ¿Cuánto? Tomasito, ¿cuánto? ¿Cuánto? 1 hora diaria. Dice el deseado de todas las gentes. 1 hora diaria. Deberíamos dedicar para contemplar el sufrimiento de Jesús. Y yo debería buscar mi abuso en el abuso de Jesús. Si yo fui desechado, yo debería buscar en Jesús. Eso se llama en psicología identificarme con Jesús. Porque Jesús se quiere identificar con mi dolor para que yo le entregue mi abuso y Él me entregue su gracia. Si yo he sido despreciado, Jesús quiere que yo contemple a Jesús en su desprecio, como fue despreciado por sus discípulos. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Su pueblo, el pueblo que vino a salvar, lo crucificó, lo entregó. Cuando llegó la hora de elegir, el pueblo prefirió elegir a Barrabás
que elegir a Jesús, quien había vivido 3 años sanando y salvando a la humanidad. Lo mismo que un hombre comete, el mismo error que un hombre comete cuando cambia a su esposa por otra mujer y la desecha. Y cuando tiene que elegir, deja a la mujer de 10 años, de 20 años y se va con una muchacha para vivir una euforia. Y cuando yo me siento abusada, desperdiciada, escupida, el Señor me dice: mírame a mí. A mí también me desecharon, a mí me despreciaron, pero yo di mi vida por ellos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay un solo abuso al cual yo pueda ser sometido que Jesús no haya sido sometido. Y Jesús dice: quiero que contemples tu dolor en mi dolor, y yo te daré la sanidad en Cristo Jesús. Jesús no quiere una entrega a ciegas. Si yo he sido abusado sexualmente, el Señor quiere que yo mire ese abuso al cual fue sometido el Hijo de Dios, de ser desnudado y colgado desnudo en una cruz para todo el mundo reírse. Y Jesús puede ofrecerme a mí una vida, un escape, una esperanza y una redención perfecta y completa, porque Él sufrió un abuso infinitamente más grande que el mío, y yo no merecía, Él no merecía nada. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Importante o no importante? Los psicólogos dicen: la terapia del abuso es la autocompasión. Es que tú puedas pensar que tú eres grande, que tú puedes salir adelante, que tú eres una mujer. El Señor dice: la solución al abuso es la cruz del Calvario. Es el sacrificio de Jesús, es el abuso de Jesús. Y Jesús te dice a ti en esta noche: yo fui abusado en todo, más que tú, pero yo te ofrezco mi victoria. Déjame tu abuso a mí, que yo lo sufrí con sangre, que yo te entrego mi justicia. Yo pelearé tu pleito. Entrégame tu causa. Alabado sea el nombre de Dios. Pero eso no es lo más importante, con todo lo importante que es. Lo que acabo de decir contesta la primera pregunta: ¿para qué Jesús se sometió? Ahora la segunda pregunta, quizás más importante que la primera: ¿por qué Satanás quería abusar de Jesús en ese grado exagerado? Es que la Biblia dice que fue golpeado con palos, fue puesto corona, fue escupido, fue abofeteado, fue burlado. ¡Qué horror! No vale la pena ni repetir eso. Solamente vale la pena en la madrugada caer de rodillas y llorar con el Señor y decirle: Señor, mañana yo los invito, hermanos, voy a compartir con ustedes una oración del Antiguo Testamento gloriosa de un hombre que fue abusado y que hizo la oración más maravillosa de la historia después de Jesús, porque él encontró sanidad en el sacrificio y en el sufrimiento y en el abuso de Jesús. ¿Cuánto debería usted dedicar diariamente a contemplar eso? ¿Cuánto? Por lo menos, dice la Managua. Despreciado, Señor, mi esposo me la hizo con otra mujer. Y Jesús dice: contémplame a mí. A mí todos me dejaron. Cuando llegó el momento de elegir, eligieron a otro y a mí me despreciaron. Y yo que les había hecho nada. Lo mismo que usted puede, que le he hecho a mi esposo. Solamente servirle por 20, por 30 años. El Señor dice: yo ya pasé por ahí. Yo conozco tu dolor. Yo te ofrezco mi victoria. Pero vuelvo a la segunda pregunta. ¿Y por qué Satanás decidió que esa era el arma para luchar contra Jesús? Satanás planeó la venida de Jesús
y la manera de hacerlo caer. Y la gran pregunta es, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Satanás? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Satanás quería que Jesús y usted lleguen a la misma conclusión, pero Jesús venció y usted puede vencer. ¿Cuál es la conclusión? No vale la pena morir por este mundo. ¿Lo cantamos? Satanás quería que Jesús pensara eso. No vale la pena morir por este mundo desgraciado. Jesús, vas a morir por este mundo. Pero a ver, Jesús, ¿por qué vas a morir? Tus discípulos te abandonaron. Uno de ellos te vendió. No mueras. Regrésate al cielo. Y dejamos esto así. Y en el momento de la angustia más grande, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús dijo, no importa, yo muero para que ellos sean salvos por la sangre de Jesús. ¿Sabe por qué Satanás ha abusado de ustedes de niño? Porque Satanás ha querido que usted llegue a una conclusión. Usted es una porquería. No luche más. Dedíquese a pecar. Olvídese de la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. A mí Satanás por muchos años me ha dicho, Guillermo, no vales la pena. Porque Satanás, ¿cuál es el propósito de Satanás con que yo peque? Que yo adultere, que yo robe, que yo mate. No, llenarme de culpabilidad, llenarme de desprecio para que me sienta indigno de la sangre de Jesús. Cuando yo he sido abusado cuando niño, cuando yo he sido abusado como grande, cuando yo he sido abusado como esposa, cuando yo he sido abusado como esposo, Satanás me dice, eres un asco, no vales la pena. Tu marido ya te lo dijo, ¿qué más espera? Tus hijos te lo han dicho, boba, bruta, torpe. Por eso Jesús dijo, el que le diga necio a su hermano será culpable de juicio. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Importante o no importante? Satanás esta noche viene después de una vida de abuso a reírse de mí y a decirme dos cosas. Eres una basura. No vales. Y segundo, ¿vas a luchar por esos hijos y por ese esposo? Déjalos. Consíguete otro. Vete, no luches. Y usted elige. Hácelo de Jesús o le da la espalda a Jesús. Jesús dijo, Satanás, apártate de mí. Yo vine a morir por este mundo. Y por este mundo voy a morir. Aunque nadie valga la pena, voy a dar mi sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso usted y yo tenemos esperanza en esta tarde. Porque Jesús no le creyó al diablo. Qué tremendo es este conflicto. Nosotros vemos el abuso como una tontería entre nosotros, como un comportamiento social. El abuso comenzó en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron.
Y quisiera tener tiempo para empezar a hacer el rastreo del abuso. Desde entonces, toda la historia humana ha sido una historia de abuso. Pero Satanás lo perfeccionó para hacerlo en Jesús la peor de todas las desgracias de abuso, para que Jesús, repito, llegara a la conclusión: tiene razón Satanás, yo por este mundo no voy a morir, yo mejor me voy. Pero Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, dijo: yo he venido a dar mi vida y la voy a derramar, aunque nadie se arrepienta. Y entonces subió a la cruz y Satanás le tenía lo último preparado. El Padre pareció quitar su rostro y Satanás le dijo: ¿y aún así vas a morir? Hasta tu Padre te ha abandonado. Y Jesús cerró sus ojos y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió, para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Yo les pregunto, ¿qué hacemos con el abuso? ¿Qué hacemos con el abuso? En esta tarde, Satanás nos ha tenido por 10 años, por 20 años, acomplejados. Yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo, yo soy bobo, yo soy torpe. Y que Satanás se ríe porque logró lo que no hubiera podido lograr de otra forma. Lo sacó a usted del camino, volviéndolo una piltrafa humana. Pero usted puede levantarse en el nombre de Jesús y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y soy victorioso en su victoria. Y aunque todos me dejaren, tú, Señor, no me vas a dejar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál era el objetivo de Satanás al hacer que Pedro negara a Jesús 3 veces? ¿Para qué? ¿Para qué? No hemos entendido el mensaje. ¿Para qué? ¿Para qué? Para decirle: eres una porquería. ¿Cuántos años llevas de discípulo? 3 años y medio. Asqueroso. Eso es lo que hiciste la última noche con tu maestro. Por eso Jesús resucitó y se fue a buscar a Pedro para decirle: Pedro, sigo creyendo en ti. El cielo sigue confiando en ti. Apacienta mis corderos. El mensaje del Señor siempre de esperanza. Hoy, hermanos, el poder de las palabras. Las palabras tienen poder para crear y tienen poder para destruir. Yo les voy a contar esta noche un abuso que cometió un pastor conmigo. Un pastor me dijo una vez, Pastor López: por eso es que es mejor no hablar. Me dijo: Guillermo, usted nunca será salvo. Todos los días de mi vida yo me acuerdo de eso. Y lo único que puedo decir es la sangre de Jesús. La sangre. Me dijo: Guillermo, tú no vas a ser salvo nunca. Y Satanás me lo repite todos los días. Qué asqueroso es ese enemigo. Qué glorioso es el Señor. Por eso Jesús dijo: ay del que le diga necio a su hermano. Será culpable de juicio. ¿Usted qué le ha dicho a su esposa, a su esposo, a sus hijos? Bobo, bruto, perezoso, parece tarao. Y eso se queda en la mente. ¿Para qué? Para que Satanás lo use luego y lo lleve hasta el suicidio. Ahora Jesús
habló del corazón y de la esencia de esto. ¿Les parece importante o no, hermano? Los noto en silencio profundo. Alabado sea el Señor. En el libro de San Juan, el capítulo 8, Jesús hace una declaración que necesitamos desesperadamente en esta noche. Libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso. ¿Y qué más? Satanás, hermanos, dijo Jesús, es el padre de la mentira, y lo único que Satanás ha hecho conmigo es decirme mentiras en la vida. No puedes, Dios no te ama, ¿para qué te arrepientes? Y Jesús dijo, y ustedes le hacen caso a él. Pero el versículo siguiente, ¿qué dice? El versículo siguiente es glorioso. ¿Qué dice? Pero a mí, yo digo la verdad y a mí no me creéis. El Señor nos ha dicho, hay poder en la sangre de Jesús, y yo no creo. Yo le creo es al diablo que me dice, estás perdido. ¿Usted reconoce ese conflicto o no? Yo lo siento todos los días de mi vida. Por eso la hermana White dice, la mente es un campo de batalla. Y la última gran batalla, hermanos, será en nuestra mente. Será nuestro Getsemaní. ¿Acepto el sacrificio de Jesús o las mentiras de Satanás? No puedes. ¿Qué piensan, hermanos? Satanás usa dos cosas en nuestra mente: las mentiras, ¿las qué? Y los pensamientos negativos. ¿Los pensamientos qué? Pensamientos negativos de nosotros mismos. Yo mismo, yo con yo. Entonces digo, yo no puedo. Ay, no, yo no puedo. Yo me resfrío. Yo me muero. Yo no. Nos ha vuelto una miseria, cuando deberíamos levantarnos y decirle, la sangre de Jesús no va. Satanás nos ha llenado mentiras de nosotros mismos, nos ha llenado la vida de mentiras. Yo me acuerdo la primera mentira que Satanás me puso a mí en la cabeza cuando era un niño. ¿Usted es hijo de su mamá y de su papá o lo cambiaron en el hospital? Yo duré años, pastor, con esa preocupación. Años sufriendo. Porque un amigo me dijo, oiga, ¿no será que usted lo cambiaron en el hospital? Y yo dije, la verdad, ¿no? Porque, hermanos, lo más peligroso es una pregunta. Satanás se acercó a Eva con una pregunta. Yo estoy tranquilo. Y de pronto yo le pregunto a la hermana, y una preguntita, ¿su esposo sí le será fiel? Y usted dice, la verdad. Porque él está como llegando tardecito, ¿no? Claro, yo no sé, hermana, ello es por comentarle algo, ¿no? Y la hermana se va a pensar, es verdad. Con razón. Mi esposa se pone a mirar el celular mucho. Y escribe. Y a medianoche escribe. Y yo digo, Satanás me dice, ¿y con quién está escribiendo? ¿Usted qué cree? Que le está escribiendo a los hermanos. Cuidado. Arma de Satanás. Y yo me voy envenenando solo.
¿Sí o no? Segundo, Satanás nos ha llenado de mentiras de otras personas. Es que Él no te quiere. Es que Él no te saluda. ¿Quién sabe por qué? A veces, hermanos, usted va embolatado y pasa a la otra persona y no lo saluda. Uy, hay una hermana que yo conozco y he tratado de ayudar y anda toda la vida desgraciada porque anda pendiente de los demás. Es que no me saludó. Es que quién sabe qué tiene conmigo. Es que. María Elena me ha enseñado una cosa que a veces me da rabia. Yo le digo, ¿sí vio al pastor? Pastor no me saludó. Ella me dice, a lo mejor no te vio. ¿Cómo no me vio? Le digo. Ella todo es lo mejor. Eso debería ser así. Siempre. Pero Satanás quiere que yo piense lo peor de los demás. Yo veo al pastor hablando con la esposa y Satanás me dice, ya están criticándolo. Y la esposa le está diciendo, me duele la cabeza. Satanás dice, lo están criticando. Tercero, Satanás nos llena de cosas negativas con las circunstancias. Usted siente una bolita. ¿Y usted qué piensa? Cáncer. Cáncer. Hermanos, oren por mí. Tengo una bolita. Yo creo que es cáncer. Y empiezo a mirar. Cáncer en el cuello. Una bola en el cuello. 35,000 personas han muerto. 35,001. Pensamos lo peor siempre. Y Satanás hace lo que ustedes están haciendo. Se muere de la risa. Porque dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué piensan, hermano? ¿Abuso de qué? Frente a Jesús. El abuso, hermanos, el abuso en la justicia de Jesús es hasta una bendición. ¿O no? Primero, porque el Señor me está invitando. Venid a mí y yo os haré descansar. Te voy a enseñar. Y segundo, Señor me está invitando. Venga, no crea las mentiras de Satanás. Crea mi verdad y será más que vencedor por la gracia de Dios. Tremendo llegar al juicio final y descubrí que me perdí porque no le creí al Señor, sino porque le creí a Satanás. Y esa va a ser la desgracia de la gran mayoría de cristianos. Venimos a la iglesia, cantamos, oramos, hasta damos plata, pero no le creemos al Señor, creemos las mentiras del diablo. ¿O no? El lunes hay eclipse. Hoy me preguntaron por la mañana, háblenos, ¿será el fin del mundo? Los hermanos asustados. Satanás riéndose. Porque a nosotros, hermanos, a nosotros Satanás nos ha hecho preocuparnos por el fruto. Pero el Señor se preocupa por la raíz. El abuso es un fruto. ¿Cuál es la raíz? Jesús dijo en Mateo 3:10, el hacha está puesta, ¿dónde? En la raíz del árbol. Y nosotros todos entretenidos con los frutos. Y el Señor dice, olvídate de los frutos y dedícate a restaurar la raíz. Y los frutos cambiarán solos por la gracia de Dios. ¿El fruto cuál es? Amargura. El fruto, hermanos, a nosotros nos gusta, nosotros somos los hermanos, parecemos ovejas todo el tiempo, ayúdenme, recuérdenme, llámenme. Nosotros andamos
Nos encanta la autocompasión, nos encanta ser víctimas, nos encanta pasar al frente y contar unas historias. Pareciera como quien cuenta la peor historia de tragedia aquí esta mañana. Hermanos, oren por mí, que ustedes vieran. Tengo una bola y no se sabe esa bola, qué va a pasar con esa bola. Y voy al médico y me dice, le hicimos todos los exámenes y no sabemos qué es. Estrés de pronto. Y usted dice, ay, tan bobo yo no. La mente tiene poder. Una vez estaba en el campo, pastor, estaba templando alambre de púa. Bueno, yo nunca aprendí a eso, eso es muy bravo. Y me corté. Y me picó un alacrán. Y entonces yo había oído que el que le pica el alacrán le da la seca. ¿Ustedes saben qué es eso? No, o ya son americanos, no saben qué es seca. Entonces yo dije, eso da seca. Y entonces yo me acordé de los síntomas y yo empecé a sentir un calorcito que me subía así. Entonces yo fui, me bañé rápido y me empillamé y me acosté porque tenía seca. Y entonces a mí me consentía mucho un muchacho de allá de la finca y él vino corriendo y me dijo, ¿qué tiene, Guillermo? Y yo le dije, porque a uno le cambia hasta la voz de consentido. Me picó un alacrán, yo ya ni podía hablar, hermano. Y me dijo, sí. ¿Y qué siente? No, me está dando la seca. Me dijo, ¿qué siente? ¿Qué siente? Le digo, una cosa que sube por aquí. Entonces dijo, muéstreme el alacrán. Entonces le mostró el alacrán. Y él dijo, ya la seca venía por aquí. Dijo, no, esos alacranes nos pican a nosotros todos los días. Eso no pasa nada. Y yo sentí que la seca frenó y se devolvió. Y me paré de ahí. Y qué vergüenza. Me cambié y ya. Pero si me hubieran dicho, pobrecito, se va a morir. Dentro de media hora ya no ve. Yo no veo en media hora, hermanos. La mente es un campo de batalla. Por eso debemos terminar, yo creo, hermanos. Llevamos más de 1 hora. Segunda de Corintios. Ustedes jamás pensaron reírse en el tema del abuso, ¿no? Y en esta noche hasta sentirnos contentos y agradecidos con el Señor, porque participamos de los mismos sufrimientos de Cristo. Y no solamente eso, sino el Señor quiere darnos su victoria. Hermanos, ¿les parece importante lo que hemos hablado o no? Hermanos, esta noche yo creo que debemos llegar a nuestras casas y, como decía el pastor, arrodillarnos al Señor y decirle, bendito sea tu nombre. Y hasta agradecerle por la bestia que tenemos en la casa. Y decimos, Señor, gracias por esta bestia. Es mi ayo para llevarme a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 en adelante dice, leámoslo con especial cuidado. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza, hermanos? Satanás quiere con cada abuso armar una fortaleza en mi mente y él reinar allí poderoso y ganador. Por eso dice la palabra del Señor. Volvamos a leer. Sino armas poderosas en Dios. Nuestras armas no sirven, la autocompasión no sirve, la terapia con el psicólogo no sirve. Lo único que sirve es la poderosa arma de Jesús. Cuando Jesús dijo, como lo estudiamos esta mañana, yo soy. Y ahora escuchen, hermanos, poderosas armas de Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué dice a renglón seguido? Léanlo, por favor. Derribando ¿qué? Derribando argumentos. ¿Y toda qué?
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí está nuestra esperanza. Usar las armas de Dios, que es Jesús, su abuso, su sufrimiento y su victoria. Jesús no se deprimió. Jesús no abandonó la misión. Jesús apresuró y dijo: Padre, si es posible, terminemos esto lo más pronto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y dame la victoria, aunque no la sienta, aunque no la perciba, la acepto por fe. Tu victoria es mi victoria. Hermana, ¿cómo vamos con el abuso? El Señor dice: derribe esas ¿qué? Oye, usted sabe, 20 años recordando un abuso es una fortaleza de Satanás, ¿o no? 20 años haciéndolo sentir a usted miserable. Es que mi papá abusó de mí, ¿verdad? ¿Y su papá dónde vive? Murió hace 10 años y usted todavía sigue ahí, porque Satanás construyó una fortaleza. Y el Señor te da un consejo esta noche. Dice: derríbala. Derriba esa fortaleza, que no son otra cosa que argumentos. Derriba esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lleva todo pensamiento cautivo. ¿Cautivo a dónde? A la obediencia de Cristo. Hermano, esta noche cada uno puede decidir quién va a ganar en su mente, Cristo o Satanás. Y Jesús quiere ganar hoy por la gracia de Dios. Y Jesús ganó en la cruz del Calvario. Y Jesús quiere ganar hoy otra vez en tu vida y por la eternidad. Tú decides. Derribas esas fortalezas. Quitas esos argumentos. Y dices solamente una cosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, yo tengo una ventaja que es una desventaja. Yo parezco gringo, o seré acomplejado, pero no hablo inglés. Entonces la gente se me acerca a mí hablando español y todos me hablan en inglés. No sé si me hago entender. Como creen que soy gringo, entonces me hablan en inglés y hablan español. Pero me ven a mí, yo los oigo hablando español, y cuando me ven a mí me hablan inglés. Y yo paso la pena. Yo digo: ¿por qué no seré morenito, ojo oscuro, para que me hablen en español? Porque uno a los, ¿cuántos años? 54 años, y no entender. Yo a veces oigo a los niños hablando, los locos los oigo hablando en inglés, y yo no, doctor, y no hablo inglés. Hermanos, ¿cómo nos engañamos con la apariencia? Si nos engañamos con la apariencia, ¿cómo no nos vamos a engañar con Satanás hablándonos? Hasta dormido nos habla. Boba, bruta, gorda. Solamente que nos diga gorda, y las mujeres ya amanecen deprimidas. Porque una hermana se encontró conmigo y dice: y no me vas a creer, amor, que me dijo que estaba gorda, ya no voy a comer hoy. Porque una hermana por ahí despistada le dijo gorda. Dijo: yo de ahora más usted coma, yo ya no como. Ahora diga: Satanás se ríe de nosotros. Dice: esta no aguanta nada. Dígale. Cuando nosotros deberíamos ser en esta noche columnas del templo de Dios, pero estamos asustados debajo de la silla, autocompadeciéndonos. Cuando vuelva a ver la bestia, diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la bestia le ruja, le diga: boba. Yo me acuerdo una vez, le dijo una bestia a su esposa: me arrepiento del día en que me casé contigo. ¿Bestia o no bestia? Esa bestia era yo.
Y ella me respondió: si yo pudiera hoy volver a elegir un esposo, te elegiría a ti. Yo quería morirme de la vergüenza. Esa es la arma del Señor, el amor. A Jesús lo despreciaron, lo escupieron. Y Él amó de tal manera al mundo que entregó su vida para que usted y yo podamos ser salvos por la eternidad. Jesús no le creyó a Satanás. Usted le va a creer a Satanás. Todos los días le va a decir: bruto, gordo, feo, viejo. Ahora empezó él conmigo con ese cuento. Yo me miro al espejo y me dice: viejo. Viejo. Y yo ya empiezo a repetir solo: ya estoy viejo. Mi esposa me dice: vamos. Le digo: no, ya estoy viejo. Y el Señor me dice: sois hijo de vuestro padre el diablo, porque las mentiras de vuestro padre, que es mentiroso y padre, eso lo creéis. Cuando el Señor me dice: cuando Moisés era viejo, Dios lo envió a liberar a Egipto, a su pueblo. ¿Es claro o no es claro? Nosotros nos jubilamos en la mente, nos pensionamos en la mente, pero el Señor quiere darnos vida eterna. Esta iglesia está como está porque todos están oyendo al diablo acusándolo. Levantémonos, hermanos, escuchemos al Señor, cambiemos la historia por la gracia de Dios. ¿O no? Derribemos todo argumento. ¿Es correcto? Y la terapia viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? De Jehová, que hizo los cielos. Y no dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda, ni dormirá el que guarda Israel. ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no? Un día, con esto termino, un día Satanás vino a chantajear. ¿Ustedes saben qué es chantajear? Cuando yo uso algo para obligarlo a usted. Satanás todos los días nos chantajea. Le voy a contar a todo el mundo lo que tú eres. Vas a predicar. Le voy a contar la clase de predicador que tienen. Y usted dice: no, ya no predico. Una vez llegó Satanás a chantajear a Pablo. Dijo: Pablo, te vas a morir. Y Pablo levantó su cabeza y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el problema? No sé qué es mejor para mí, si morir o vivir. Y Satanás fue derrotado por la gracia de Dios. El Señor quiere derrotar hoy en tu vida a Satanás y decirle: no la acuses más, ella es mía, yo di mi vida por ella y estoy dispuesto a dar todo el cielo antes de que ella se pierda, porque es hija a la imagen y semejanza de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos salir de este lugar con el corazón cargado de esperanza, pero no de una esperanza vacía, no de una esperanza humana, sino que nos podamos identificar con los sufrimientos de Cristo. Y luego entendamos que cada cosa negativa que el recuerdo me traiga es una cosa que Satanás está trayéndome y que yo puedo derrotar en el nombre de Jesús. Como dijo Pablo: Satanás, ¿vienes a asustarme con la muerte? Oye, hermanos, cuando usted el médico le dice: le quedan 3 meses, ¿usted qué hace? Usted se enloquece. ¿O no es así?
Y después cuenta, el médico me dijo 3 años y yo llevo 3 años. Y todos dicen amén, amén. Asustada sola. Porque a nosotros si el médico nos dijera eso, nosotros ¿qué deberíamos decirle? Gracias, doctor, eso piensa usted. Voy a ver con Dios qué piensa mi Padre que está en los cielos. ¿Es claro o no es claro? Y nosotros no nos morimos del cáncer, nos morimos del susto. Y cuando yo le pregunte al cielo, al ángel, ¿de qué me morí? Y digo, usted no se murió del cáncer, usted se murió fue del susto que te le dio. ¿Es claro o no es claro? Pero nosotros vivimos como si no tuviéramos Dios. Nosotros tenemos una esperanza vacía, dijo el Señor, esperanza pero vacía. Una esperanza que no es esperanza, que es desesperanza. Pero si nosotros aprendiéramos esta lección, seríamos más que vencedores. Que el Señor nos bendiga, hermanos.